Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Entonces leemos el Salmo 111, lo traigo de la traducción NTV, la nueva traducción viviente, es un poco más sencilla de entender. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: alabado sea el Señor. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Alabado sea el Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Aquí está ese pueblo justo, así que yo le doy gracias a Dios con todo mi corazón cuando me reúno con ese pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen, siempre recuerda su pacto. Nos ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno. Todos sus mandamientos son confiables, siempre son verdaderos, para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que lo obedecen, los que obedecen sus mandamientos, crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Amén. Hermoso salmo, un salmo de pura alabanza al Señor por sus obras. Bueno, amados, como ya les dije, este salmo lo titulé Las gloriosas obras de Cristo, porque de punta a punta este hermoso salmo lo único que hace es darle gloria a Dios, reconocer sus obras, porque las obras de Dios son hermosas, son maravillosas, son grandes. Este hermoso salmo es un salmo anónimo, es decir, no se sabe quién lo escribió, tampoco se sabe la ocasión exacta por la cual fue escrito este salmo. Lo que se cree es que este salmo fue escrito obviamente por algún hermano judío cuando el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto. Otros piensan que este salmo fue escrito después del cautiverio en Babilonia, que sucedió por allá hacia el año 586 antes de Cristo. Sea como sea, el salmo es un salmo escrito de una manera acróstica. Este salmo, obviamente, su lenguaje original es en el hebreo. Está escrito en forma acróstica porque cada uno de estos versículos, cada una de estas 22 líneas empiezan con una letra del alfabeto hebreo y en orden correcto. Así que, digámoslo, en cierta forma es un acróstico que un judío que ama a Dios y que ama sus obras le escribió a Dios agradeciéndole todas esas hermosas obras que Dios hace por su pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, si Dios recibe adoración de un hermano judío que reconoce sus obras, ¿cuánto más el pueblo de Dios? Tenemos que aprender a alabarlo y darle gloria por todas las maravillosas obras que Él hace por nosotros, empezando por nuestra salvación, porque si Dios no hubiese enviado a Cristo, nuestras vidas estarían perdidas. Pero Dios en su palabra nos lo dice, que Él amó tanto a este mundo que dio a su santo Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que las obras del Señor son maravillosas. Cada vez que nos levantamos, cada vez que miramos al espejo, nos miramos y decimos: Señor, gracias porque nos concedes un nuevo día de vida. Gracias por la salud, gracias por el alimento, gracias por lo que nos bendices, gracias también por las pruebas, gracias porque todas las cosas para el verdadero creyente le ayudan ¿a qué?
a bien. Así que en este tiempo vamos a darle gracias a Dios. Vamos a estar agradeciéndole a Dios porque Dios es bueno, porque sus misericordias son para siempre. Este salmo de punta a punta es un salmo de gratitud, es un salmo de alabanza de una persona que está infinitamente agradecida con Dios y no puede más que dar gloria a Dios por tantas maravillas que Él hace por nosotros. Saber que al llegar a casa nos espera un cafecito caliente. Bueno, y los que comen más de pronto un severo comida, yo no como mucho de noche, un cafecito. Saber que te espera un lecho calientico, saber que te espera alguien con una sonrisa, esas son cosas valiosas. Saber que mañana al despertar tendrás un trabajo, un desayuno en tu mesa, algo que ponerte en tu cuerpo. Esas obras maravillosas hay que agradecerlas a Dios, porque Dios es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Amén. Quiero que levante las manos los que están agradecidos con Dios por algo. Entonces dígale: Señor, yo alabo tus obras son hermosas. Saber que, bueno, por lo menos yo me siento muy feliz cada vez que veo a mi esposa. Yo me agrado de saber que es mi esposa. Eso es un regalo de Dios. Cada vez que miro a mis dos hermosos hijos, yo le doy gracias a Dios, porque mejores no pudieron haber sido. Esas son las obras maravillosas de Dios. Entonces, seamos agradecidos como este salmista, que ya les digo, nadie sabe quién lo escribió, que le da gracias a Dios desde que empieza el salmo hasta que lo termina, dando gracias, diciendo: gracias, tus obras son maravillosas, Padre. Miren a sus hijos, o miren a sus padres, los que no tienen hijos. Esa es una obra maravillosa de Dios. Dios le dio ese padre, Dios le dio esa esposa, Dios le dio esa novia. Es una obra maravillosa de Dios, y eso hay que agradecerlo, porque Dios es bondadoso. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Bueno, entonces, ya teniendo en mente lo que es el salmo, pues vamos a empezar a estudiarlo, hermanos. Primero, el salmista invita a su pueblo. Pueblo es como con efectos retardados este pueblo. El salmista invita a su pueblo para que juntos alaben a Dios. Es una invitación que nos está haciendo el salmista. No lo conocemos, pero le agradecemos la invitación y la aceptamos. ¿Alguien dice amén? Entonces vuelva a leer el primer punto. Diga: el salmista me está invitando para que juntos alabemos a Dios. ¿Acepta la invitación? Ok. Entonces leamos el versículo 1. Recuerde que lo estoy leyendo de la NTV. ¿Qué dice el versículo 1? Alabado sea el Señor. Vamos todos, póngale ganas y verá cómo sale de bonito este estudio. ¿Cómo dice el salmista? Alabado sea el Señor. A ver, pare ahí. Ahí el salmista está alabando solo. Fíjese que él está diciendo, mirando al cielo, y dice el salmista: alabado sea el Señor. Él no está alabando con nadie, está alabando solo. Pero luego dice: daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Así que yo veo en ese versículo dos formas de adoración. Una que hacemos en privado, una que hicimos esta mañana, en la madrugada, en tu devocional personal, y otra que hacemos en familia, la familia de Dios. Nos unimos para alabar a Dios. Así que todo verdadero creyente tiene que alabar a Dios de dos maneras: una en privado, donde nadie lo ve, estamos a solas con Dios, y otra en la congregación de los justos. Esta es la idea de un lugar como este. Los templos se construyen es para invitar a todos los creyentes a alabar a Dios, a que le demos gloria. Nos unimos todos para adorar a nuestro Creador, pero nos aislamos en nuestro lugar secreto para adorar al Creador. Así que diga: hay dos formas de adorar: una en privado, en las madrugadas, en las noches, y otra en la congregación de los justos. Así que los hermanos que no entienden
la importancia de llegar a la adoración, están perdiendo la razón de ser de un lugar como este. Llegar a un lugar como este cuando la adoración ya acabó es perder el tiempo. Honestamente, es una absoluta pérdida de tiempo, de plata, por el transporte, por el bus, por el taxi o la gasolina del carro, porque no estás cumpliendo la razón por la cual nos reunimos en un lugar, y es dar adoración a Dios. Vuelva a leer el versículo 1 allá, por favor, los hermanos ingenieros, si es tan amable. Vamos todos. ¿Qué dice el salmista? Alabado sea el Señor. Él empieza dando gloria solito, pero luego dice, después de esto, daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Así que los hermanos que me ven allá en sus hogares, o ustedes de pronto que acostumbran a llegar siempre tarde los domingos o los miércoles, procuren no hacerlo, porque el propósito de una reunión de iglesia es adorar al Señor. ¿Qué dice el Salmo 100? Entrad por esos atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Uno no viene a oír un sermón, uno viene a dar alabanza. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana en Juan 4? Mi Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Así que yo veo, vuelvo y repito, dos formas de adoración: una en privado y una en la congregación de los santos. Amén. Lea conmigo estos pensamientos cortos. El salmista nos enseña las dos formas correctas de alabar a Dios, porque hay dos formas correctas de alabar a Dios. La primera, ¿cuál será? En privado, es decir, en nuestro corazón. Cuando tú te metes allá en tu lugar secreto, donde nadie te mire, con el Señor lloras, adoras al Señor. Eso lo haces solito allá en tu corazón. Y la segunda, en público, es decir, junto al pueblo de Dios. Pero las dos son la misma. Venimos ¿es a qué? A adorar al Señor. Lea lo que sigue. Quien pone en práctica estas enseñanzas estará agradando a Dios. Quien no pone en práctica esto no agrada a Dios. O sea, si tú te levantas todos los días y directo al baño a bañarte, a afeitarte, o las mujeres a arreglarse, a ponerse el acostumbrado cepillo, ustedes saben cómo la vaina, y se le olvida que a Dios hay que adorarlo, no estás agradando a Dios. Si tú te vas en el bus y después allá en la empresa dice, ay, yo no oré hoy, yo te aconsejo a que te devuelvas y hagas lo que tienes que hacer. Todo tiene un orden en el mundo. Cuando llega la noche, la familia debe reunirse, tener un tiempo de oración con los hijos, alabar al Señor en familia, adorarlo, orar juntos. Eso es algo que no puede faltar para que un hogar funcione. Salmo 109, versículo 30 lo enseña. El Salmo 109:30 nos enseña la importancia de alabar al Señor de esta manera. Escuche: yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. Ahí pare. Oiga lo que dice el salmista: yo voy a alabar a Dios en gran manera con mi boca, ya solito. Pero luego dice, y en medio de muchos le alabaré. Dese cuenta que aquí tenemos el mismo principio. El salmista dice acá, yo voy a alabar a Dios, me voy a meter con Él, a darle gloria con mi boca, pero también lo voy a hacer en la congregación, en la iglesia. Voy a entrar también en adoración. Vuelvo a repetir ese versículo todos. Vamos, yo alabaré a Jehová en gran manera, ¿cómo? Con mi boca, es decir, allá en su secreto, pero también en medio de muchos le alabaré. Aquí hay muchos, y eso es lo que hicimos hoy, alabar a Dios en medio de muchos, darle la gloria a Dios en medio de la iglesia. Es bien importante que aprendamos a aplicar esos dos principios,
Mañana no te vuelvas a levantar y te vas a trabajar sin orar. Mañana cuando te levantes, sácale un tiempo a Dios para darle la gloria, para agradecerle, para alabarle, porque Él es bueno. Dale gracias por todo lo que Él te bendice, por todo lo que Él te suple. Dale gracias por tu esposa, dale gracias por tus hijos, dale gracias, hermana, por tu esposo, dale gracias por tus finanzas, por el negocito que te dio, por el empleo que tienes. Dale gracias por tu carro o por el bus, para el dinero para coger el bus. Dale gracias al Señor, hay que agradecerle. Dale gracias por el desayunito, bendice el pancito, cómetelo dándole gracias a Dios. Sea agradecido con Dios y vas a ver cómo la vida empieza a sonreírte y todo con seguridad en el día te va a salir muy pero muy bien. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Mira, lee el Salmo 35. Salmo 35 también habla de esto. En el versículo 18, mira lo que dice el salmista allí. Salmo 35, 18. ¿Qué dice el salmista? Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Así que dése cuenta que esto de reunirnos en un lugar grande con mucho pueblo, esto no es nuevo. Dios siempre lo ha querido. Dios siempre ha querido que su pueblo se junte para adorar. Pero un pueblo que se junta para adorar, primero lo adoró en privado. Nunca olviden eso. Adoramos a Dios en privado y luego lo hacemos en público. Vuelvo a leer el versículo 35, 18, Salmo 35, 18. Te confesaré en grande congregación y te alabaré entre numeroso pueblo. Así que la Biblia por todos lados nos invita a alabar a Dios, a reunirnos con ese propósito. Y voy a leerle uno más. El Salmo 149, versículo 1, también nos hace la misma invitación. Salmo 149, 1. ¿Qué dice la palabra? Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Dese cuenta que el Señor ama la congregación. El Señor ama que nos reunamos. El Señor ama la iglesia, que estemos juntos para poderle honrar y poderle alabar. Pero el Señor también ama el cántico nuevo, allá en el secreto, solitos, alabando a Dios. Allá alaba usted hasta en lenguas y da gloria a Dios, a nadie lo está oyendo, usted está metido con Dios, usted levanta un cántico de adoración al Señor y el Señor lo recibe. Pero el Señor le gusta estas dos maneras de adorar, en el secreto, pero también en ¿qué? En público. Les invito, hermanos, a que recibamos la invitación del salmista y que nos unamos con él en una verdadera ¿qué? Adoración. Segundo punto. El salmista invita a su pueblo a alabar a Dios por sus maravillosas obras. Repito, el salmista invita a su pueblo a alabar a Dios por sus maravillosas obras. Lea el versículo 2 del salmo que estamos estudiando. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Hablemos un poquito de esto. Bueno, ya sabemos que el salmista nos está invitando ¿a qué? A alabar a Dios, que nos le unamos a Él para darle alabanza. Pero la alabanza tiene una razón de ser. Uno no va a alabar algo que no entiende. Alabamos a Dios por diferentes razones. El salmista nos explica por qué. Versículo 2, si me ayudan allá, el salmista dice el por qué debemos adorar a Dios. Y él dice, qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Dios deberían considerarlas. ¿Alguien se deleita en Dios aquí? Entonces el salmista dice, considere todas las obras que Dios ha hecho por usted. Considérelas, póngalas allá en la mesa, escriba una a una y empiece a darle gloria a Dios por esto.
¿Alguno de ustedes tienen alguna razón por qué darle gracias al Señor? ¿Alguno de ustedes tiene algo para qué decirle al Señor, estoy agradecido contigo por esto? Haga una lista. ¿Qué tal si ustedes colocan esas fichitas tipo tarjeta y en una escribe mi esposa, mis hijos, mi casita, ¿sí? Mi negocio, mi trabajo, mi salud, etcétera? Le aseguro que la mesa le quedará pequeña para poner todas las obras que Dios ha hecho por su vida. Y la más importante de todas, mi salvación. Porque tenemos una entrada al cielo, porque Cristo ya hizo la obra. Aquí el salmista, vuelvo y repito, el salmista es un judío. Entonces él está mirando las obras que Dios hizo por ellos. Como ya le dije, nadie sabe exactamente cuándo se escribió el Salmo, ni quién lo escribió. Pero pues yo quiero hacerle una reminiscencia de lo que pudo haber pasado. El pueblo de Israel duró 430 años como esclavo en Egipto, en los tiempos de Moisés. El pueblo de Israel que llegó allá años atrás, 430 años atrás con Jacob, allá a Egipto entraron 70 personas. Pero obviamente durante 400 años se multiplicaron de una manera enorme. Cuando el faraón vio que toda esta multitud había crecido tanto, pues dijo, esto se me va a formar un problema y van a terminar los judíos dominándonos a nosotros. Entonces le ocurrió la idea de esclavizarlos. Los puso a hacer unas tareas terribles, a producir ladrillo para construir sus grandes ciudades y sus grandes monumentos, pero a costa de un esfuerzo humano judío. Los ponía a pisar el barro con paja y luego de esta mezcla hacían ladrillos. Obviamente los cocían, los endurecían y con esto hicieron muchas ciudades egipcias. Durante 400 años los judíos fueron esclavos de ellos y el dolor era terrible porque Faraón los lapidaba, les pegaba, los golpeaba, los trataba como verdaderos esclavos. Entonces ellos clamaron a Dios, lloraban pidiéndole a Dios que tuviera misericordia, que los liberara de esa esclavitud, y Dios escuchó su clamor. La palabra lo dice allá en el libro del Éxodo, que Dios se inclinó a ellos, oyó su clamor y los hizo sacar del pozo de la desesperación, los liberó de esa esclavitud. ¿Cómo lo hizo? Enviando a un libertador, su nombre Moisés. Este Moisés, que fue primero preparado por Dios en el desierto, Dios le habla ya en la zarza ardiente y le da la orden de regresar a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Allá Moisés libera a este pueblo después de unas obras maravillosas, que es lo que está reconociendo aquí el salmista. Como Faraón obviamente se resistió a dejarlos ir, pues Dios tuvo que mandar las plagas de Egipto, que fueron en total 10 plagas. Dios convirtió toda el agua de Egipto en sangre. Dios envió plagas de ranas, Dios envió plagas de moscas, Dios envió plagas de granizo que cayeron sobre los egipcios, Dios envió la muerte de los primogénitos. 10 plagas en total, hasta que Faraón dejó ir libre a ese pueblo. Ellos salen de su opresión egipcia y cruzan todo este terreno hasta llegar a su libertad. Allá frente al Mar Rojo, ellos cruzan. Vino otra obra maravillosa de Dios. El mar se dividió en dos. Las aguas se abrieron y el pueblo judío pasó en seco. Al llegar al otro lado, Faraón se arrepintió de haberlos dejado ir. Pues imagínense, tener 2 millones de esclavos que les construyan sus ciudades, pues dejarlos ir era una locura. Entonces se arrepintió y mandó su ejército a alcanzarlos. Pero ese ejército que intentó entrar por el mar para cruzar al otro lado, murieron ahogados porque Dios hizo que el agua se cerrara. Otra obra maravillosa del Señor.
Allá en el otro lado Dios empezó a hacer obras tras obras. Dice la palabra que les dio agua de una roca. Dice la palabra que Dios les dio pan del cielo, que llovía todos los días. Dice la palabra que los llevó por caminos de serpientes y de escorpiones y los animales ni los tocaban. Dice la palabra que los llevó después de construir el tabernáculo y darle la ley, los llevó a Cades Barnea y les dijo: entren a la tierra que les prometí. Su rebeldía no los dejó entrar, porque no le creyeron a Dios plenamente, y por esa razón tuvieron que pagar con 40 años de castigo al enviar unos espías para vigilar la tierra y mirar qué tan buena era. Regresaron con un informe negativo y Dios los castigó. Sin embargo, las obras maravillosas de Dios, porque Dios es bueno, sostuvo a este pueblo durante 40 años en un desierto. Iglesia, es que las obras maravillosas de Dios son increíbles. Que 2 millones de personas se hayan alimentado de la nada, de un lugar donde solo había arena, escorpiones y serpientes, y que Dios los haya sostenido y los haya entrado a la tierra prometida, pues eso es una obra maravillosa de ese Dios que nunca falla y que siempre está a nuestro lado para bendecirnos. Pasan 40 años y Dios, sin embargo, cumple su promesa. Esos niños pequeños se hicieron adultos. Los viejos rebeldes murieron, pero todos esos pequeños ya adultos entraron a la tierra de la bendición. Pero ¿cómo lo hicieron? Por medio de más milagros. Una enorme muralla, la ciudad de Jericó, les impedía el paso, pero Dios, en una de sus maravillosas obras, derribó esa ciudad y pudieron conquistarla. El Dios de las gracias le permitió hacer obras maravillosas porque dividió el Jordán. El Jordán se partió en 2 para que su pueblo pasara. Dios es un Dios de obras extraordinarias. Dios es un Dios que nos deja perplejos cada día con lo que hace. Les cumplió la palabra. Todas las promesas que Dios le había hecho al patriarca Abraham se cumplieron al pie de la letra, y Dios le dijo a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra y ellos la poseerán. Dios le cumplió al profeta cada una de las palabras que salió de su boca, porque las promesas de Dios se hacen asombrosas cuando Él coloca sus preciosas manos y las realiza. Esta es tal vez la primera situación que pudo pasar. Tal vez la segunda, porque vuelvo y repito, el Salmo nadie sabe quién lo escribió. Es posible que haya sido escrito después del cautiverio babilónico. El pueblo de Israel ingresa a la tierra prometida, la disfrutan por mucho tiempo, pasan muchos años, pero como siempre el pueblo, por su falta de consagración a Dios, termina decayendo espiritualmente. Dios les enviaba jueces para que se arrepintieran y ellos volvían al pecado y a la idolatría. Y después de 7 jueces que Dios mandó, empezó a mandarles reyes. Empezó a mandarles poco a poco, pero ni siquiera los reyes pudieron con este pueblo rebelde y, déjeme decirle, desagradecido. Es por esa razón que después de una gran cantidad de reyes viene la decadencia espiritual de este pueblo, hasta que este pueblo, que ya estaba dividido en 2, cae en 2 periodos. El primero en el año 722, cuando el pueblo asirio lleva cautivo al reino del norte, y en el año 586 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, lleva al reino del sur. Allá en el reino del sur, que fue cautivo en Babilonia, allá escribe las profecías el profeta Daniel. Allá entró Ezequiel y otros grandes hombres de Dios. Pero la promesa de Dios siempre se cumple, porque sus obras son asombrosas. Así que Dios tenía que volver al pueblo. Él había profetizado que este pueblo duraría 70 años en cautiverio y que Él lo regresaría a su tierra. Efectivamente así pasó. Al terminar los 70 años, Dios planeó todo. Lo anunció de antemano a través del profeta Isaías, que un rey llamado Ciro le permitiría al pueblo regresar a su tierra, como efectivamente sucedió en tiempos de Esdras, Nehemías y Zorobabel. Ellos regresan a la tierra prometida porque lo que Dios dice se cumple, porque las obras asombrosas de Dios son maravillosas.
Dios había prometido que ellos regresarían, pero para regresar tendrían que pasar grandes cosas. El imperio babilónico tendría que caer. El imperio que dominó el mundo por todas estas generaciones caería. Efectivamente cayó. Ese imperio fue dominado por los persas. Ese imperio fue dominado hasta que Dios levantó a ese varón que él profetizó a través de Isaías, Ciro, y las promesas de Dios se cumplieron. Vuelvo y repito, porque sus obras son maravillosas, porque todo lo que Dios dice se cumple, porque Dios es un Dios de palabra y Él cumple lo que promete. Israel ha sido el objeto del amor de Dios, pero nunca han podido entender la grandeza de su amor. Cuando Cristo vino a este mundo, ellos estaban nuevamente alejados. Otra vez el pueblo había perdido su norte. Por eso Dios les anunció a través de Cristo que un rey vendría a destruir al pueblo de Israel y los llevaría cautivos. Efectivamente así pasó, años 70 después de Cristo. En el imperio de uno de los emperadores, Vespasiano, ocurrió esto. Y el imperio, el reino de Israel cae otra vez en manos del imperio romano. Allá tuvieron que salir corriendo, tuvieron que salir huyendo, y por esa razón usted ve tantos judíos en todas partes. Las promesas de Dios siempre se cumplen. En el año 70 el pueblo tiene que huir porque el ataque del pueblo del imperio de Roma los acosaba. Murieron millones y unos cuantos escaparon por el mundo. Pero Dios había dicho que ese pueblo regresaría, que ese pueblo volvería a su tierra. Pasaron 1900 años y la promesa de Dios se volvió a cumplir, porque las obras de Dios son maravillosas. 14 de mayo de 1948, el primer ministro de Israel, Ben Gurión, 3 años después del holocausto nazi, lee ante las Naciones Unidas el acta de que Israel era reconocida nuevamente como una nación. Israel había regresado a su tierra. La profecía de Cristo de la higuera reverdeciendo se cumplía. Dios otra vez sorprendiendo al mundo con sus extraordinarias y asombrosas obras. El mundo mira a Israel y todos nos quedamos perplejos. 3 años después del holocausto nazi, cuando Adolfo Hitler había matado más de 6 millones de judíos en los campos de concentración nazi, Dios cumple su promesa. Israel regresaba a su tierra. Algo asombroso, como dice el salmista. Pero no, el enemigo no se iba a quedar quieto. Las naciones árabes furiosas, los descendientes de Ismael furiosos porque Israel había regresado a su tierra, se unieron todos al tiempo para venir a destruir a Israel. Año 1967, Israel, que apenas estaba estabilizando como nación, fue atacada por todas las naciones árabes de un solo golpe. Pero vuelven las asombrosas obras de Dios. En solo 6 días, Israel destruye a todas las naciones judías y vuelve a declararse una nación poderosa en medio de las naciones en el oriente. Es lo que nosotros llamamos la famosa guerra de los 6 días. Podría pasarme toda la noche hablando de las grandezas de Dios, de sus obras. Las obras de Dios son maravillosas. Hay una última profecía que dice que cuando el Mesías regrese, y está por venir, Él juntará a todo Israel, Él unirá a ese remanente y todo Israel será salvo. Los 144,000, 12,000 de cada tribu serán unidos por el poder del Señor y todos seguirán al Mesías en medio de la gran tribulación. Sin duda, todas estas asombrosas obras se realizarán al pie de la letra, porque las demás se cumplieron por el poder del Altísimo. Alabado sea su nombre. Alábelo, porque Dios es bueno, hermano. Hice un viaje en 5 minutos desde que Israel nació
hasta la venida de Cristo. Todas las promesas de Dios se han cumplido. Porque Dios es bueno, hermano. Porque Dios no miente. Porque las obras de Dios son asombrosas. Ahora que usted ya tiene todo en mente de lo que le he enseñado, ahora vuelva a leer el versículo 2 y entienda lo que dijo el salmista. ¿Qué dijo el salmista? Vamos todos. Ponlo allá, por favor. Se me durmió la orquesta. Yo creo que todavía están meditando allá todo lo que les estoy diciendo. Bueno, no hay problema, muchachos. Versículo 2, por favor. 2. Todas están deleitándose allá en el viaje. Ya, listo, gracias. ¿Qué dice el salmista? Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían que considerarlas. ¿Qué fue lo que hicimos ahorita? Considerarlas. Cuando Israel era esclavo, cuando fue liberado, cuando cruzaron el Mar Rojo, luego el Jordán, etcétera, todo esto, las estamos considerando. Las obras de Dios son extraordinarias. Dios es un Dios de obras extraordinarias. Todo lo que Él hace revela que su gloria, su majestad, su justicia nunca falla. Dios es poderoso, hermano. Eso es lo que está diciendo el salmista. Entonces, ahora que ya tienen esos 3 versículos, entiendan, ¿qué dice el salmista? Alabaré a Dios con todo mi ¿qué? Mi corazón. E invito a todos los justos para que nos unamos y lo alabemos. ¿Pero por qué? Porque asombrosas y maravillosas son ¿qué? Sus obras. Todo el que se deleita en Él debería considerarla, echarle cabecita. Esa es la invitación que les estoy haciendo. Cómprense en unas fichitas o compren una cartulina y la parten en pedacitos. Y en cada ficha pongan algo de lo que Dios ha hecho por ustedes. Y las van poniendo una a una. Les aseguro que la mesa no les va a alcanzar para darle tanta alabanza a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios es bueno. ¿Alguien dice amén? Bueno, lee por favor este pensamiento. Las obras, las poderosas obras que Dios ha realizado a través de los tiempos son dignas de ser que recordadas cada día en nuestros ¿qué? Corazones. Léalo otra vez. Las poderosas ¿qué? Obras que Dios ha realizado a través de los tiempos son dignas de ser recordadas cada día en nuestros corazones. A veces me gusta meditar en todo esto, ponerme a pensar cómo sería esto de las plagas de Egipto, cómo sería esto de cuando se dividió el Mar Rojo, ponerse a imaginarse uno esas escenas, cómo pudo pasar todo esto. Glorioso, hermano, glorioso. Cuando ese ejército de Faraón viene furioso a acabar con los judíos, quiero que se imagine la escena. Está el Mar Rojo allá, está un pueblo temeroso sin armas aquí, viene toda esa caballería egipcia, y todos empiezan a temblar porque venía el enemigo a destruirlos. Acababan de salir de la libertad y el diablo ya los quería acabar. ¿Sabe qué pasa? Dios hace algo increíble. La nube de Dios baja en medio de los 2 campamentos, del Israel temeroso y de estos violentos que venían a matarlo. Y baja la nube de Dios e impide que se acerquen los unos a los otros. ¿Sabe qué hizo Dios? Su nube traía luz al pueblo de Israel para guiarlos y cruzarlos el Mar Rojo. Y por este lado había una sombra tenebrosa que no dejaba que el enemigo se acercara. Dios siempre protegerá a su pueblo. Sus obras son ¿qué? Maravillosas. ¿Sabes que eso sucede contigo también? ¿Cuántas veces la gente quiere destruirnos? Y hacen cosas para dañarnos.
y tratan por todos los medios de acabar con nosotros. No te defiendas, no pelees, descansa en Dios, que Él hará. Dios es tu guardador, Él es el que te protege. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Él no te desamparará ni te dejará. Amén. Mira lo que dice el Salmo 143:5. Espero con esto levantarles la fe. Salmo 143:5. Oiga lo que dice el salmista. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Es bonito, hermano, cuando a veces pensamos en lo que sucedió hace años. Haz memoria y vas a darte cuenta que Dios nunca te dejó ni te desamparó. Todos hemos pasado por días difíciles, todos hemos tenido días oscuros, todos hemos llorado, todos nos hemos sentido solos algún día. Hay una pintura o dibujo, no sé cómo llamarle, que refleja muy bien esto, y es la imagen de una persona que va caminando por la arena y que se siente solo. Pero cuando va a mirar y voltea a darse cuenta, se da cuenta que sus pisadas no están solas. Ahí están las pisadas del Señor, porque Él jamás nos deja solos, nunca abandona a su pueblo. Lean por favor este pensamiento. Las obras maravillosas que Dios ha hecho a nuestro favor deben ser la fuente de nuestra inspiración. Sus obras son un claro reflejo de la sabiduría y poder infinito. Los hermanos que les gusta componer al Señor, escribir canciones, acuérdense de esas obras que Dios ha hecho por ustedes. A veces cuando estamos pasando por un molino, por una prueba, por una enfermedad, por una prueba económica, por una prueba terrible, en el momento gemimos, lloramos, nos desesperamos, quisiéramos que acabara ya. Pero Dios nos la tiene que permitir para que cuando estemos en el futuro y miremos para atrás, haya una fuente de inspiración para darle gloria a Dios por esas obras que hizo a nuestro favor. Escucha esta frase y nunca la olvides. El peor momento para nosotros es el mejor momento para Dios. Cuando tú ya no encuentras salida, cuando ya las puertas se te cierran, cuando todo se ve oscuro, cuando parece que todo está perdido, cuando ya decimos no puedo más, renuncio, no soy capaz, es cuando Dios dice, ahora que ya has renunciado, ahora déjame que yo voy a actuar a tu favor. El peor momento para nosotros es el mejor momento para el Señor. Salmo 92:5. Salmo 92:5. ¿Qué nos dice las Escrituras? Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Las obras de Dios son hermosas, hermano. Aún las pruebas más difíciles, Dios no se equivoca. Y como alguien dijo algún día, Dios no juega a los dados. Los que juegan a los dados son los centuriones romanos, pero Dios no juega a los dados. Yo no sé si entiende lo que quiero decir. Dios no mira a ver si qué le va a salir con aquello. No, Dios sabe perfectamente lo que va a hacer. Dios no juega a la suerte. No, Dios no juega a los dados. Dios va perfectamente, porque Él tiene trazado un camino para cada uno de nosotros. Cada uno de sus caminos son perfectos, porque Él quiere llevarnos al lugar donde quiere llevarnos. Cuando Él te lleve allí, habrá acabado su obra. Alabado sea el nombre de Jesús.
Otro pensamiento, yo soy el hombre de los 1000 pensamientos. Debemos alabar a Dios por su gran poder y autoridad, pero también por todo lo que el Señor hace cada día por nosotros. Tenemos que aprender a ser agradecidos en esas pequeñas cosas. Tenemos que agradecerle a Dios, no solo por esas obras enormes, sino también por lo que Él hace, ¿qué? Cada día por nosotros. Eso nos enseña el Salmo 139, 14. Salmo 139, 14. Escucha lo que dice el salmista. Te alabaré, ¿por qué? Porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿Qué más dice? Estoy maravillado y mi alma lo sabe, ¿qué? Muy bien. Qué bonito, hermano, cuando miramos atrás y agradecemos a Dios y reconocemos que todo lo que somos se lo debemos a Él. Hablando con mi esposita, yo me la paso todo el día con ella, entonces hablamos muchísimo. ¿Y qué día le dije? Mamita, ¿te acuerdas cómo nació la iglesia? Íbamos con Abrancito, ya me acordé, íbamos en el carro. Y entonces empezamos a recordar la primera iglesia, que nació hace unos 15 años atrás, 16 años atrás. Y recordábamos que la iglesia era chiquitica. Cabían como 150 sillas. Púlpito chiquitico, todo pequeñito. Y detrás yo había levantado un muro y había hecho 2 cuarticos. Esa era la escuela dominical. 2 cuarticos chiquiticos. Como no había sala cuna, entonces a la entrada del localito a este lado, a la entrada, tan pronto entraba una iglesia, había como una especie de cajoncito chiquito, una oficina miniatura, un huequito. Y ahí yo compré un escritorito chiquitico con una silla. Pero como no había sala cuna, entonces yo hice un camarote y esa era la sala cuna. Entonces yo me sentaba aquí y aquí estaban las cunitas, una encima de la otra. Y ahí ponían los bebés. Esa era la primera iglesia. Era todo un juguete, era hermosa, porque eso sí, así sea humilde, siempre me ha gustado que sean las cosas de Dios lo mejor posible. Y ahí empezó la iglesia. Han pasado 15 años, 16 años, y volteo a mirar atrás y miro este lugar y todo lo que el Señor va a hacer y seguirá haciendo, y digo, cuán asombrosas, Señor, son tus obras. Cuán asombroso es el Señor. Yo estoy seguro que si tú miras atrás, también tendrás mucho de qué agradecer al Señor. Estoy seguro que tú no eres el mismo. Puede que no estemos hablando de economía, pero puede que tu corazón haya crecido. Es más, yo me atrevo a decir, no es vanidad, pero lo escucho a diario en mi oficina. Desde que Dios te trajo aquí, Él ha hecho una obra maravillosa en tu corazón. Y tú lo sabes muy bien. Inclina tu rostro, por favor. Obviamente el Salmo no ha terminado, ¿no? He enseñado apenas 3 versículos. Si tú quieres seguirlo estudiando, pues yo te espero en 8 días. Pero déjame ministrar un poquito, porque el tiempo se va. Las obras de Dios son hermosas, pero hay una obra que supera todas las obras, y es la obra que Dios ha hecho por todos nosotros al enviarnos a Cristo. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que Dios hizo? Enviar a su propio Hijo a morir por nosotros. Esa obra supera cualquier obra, y Cristo la recibió y la aceptó y vino gustoso, murió por nosotros para darnos la salvación. ¿Sabe qué es lo más extraordinario? Que tú no tienes que hacer nada extravagante para recibir la salvación eterna e ir al cielo. Solo tienes que creer en Cristo, solo tienes que recibirlo, solo tienes que aceptarlo. No tienes que hacer nada, no tienes que subir una montaña de rodillas,
No tienes que lapidarte la espalda y sangrar, no lo necesitas. Solo necesitas creer y recibir a Cristo. Esa es la obra más grande y maravillosa que Dios hizo. Y esa es la obra que Dios quiere hoy ofrecerte, la vida eterna. Una vida que te va a llevar al cielo. Una vida que es lo más extraordinario que nos ha podido pasar. La gran mayoría de los que estamos aquí ya la tenemos. Pero yo no le hablo al que ya la tiene, le hablo al que no la tiene, para que la reciba. ¿Sabes qué es lo más extraordinario? Es gratis. No hay que pagar nada. No hay que hacer pactos o ¿cómo le llamarle? Que está tan de moda ahorita. Siembras o maratónicas o qué sé yo. Eso es una mentira. Es gratis. Es para el que la quiera recibir y está dispuesta hoy para ti. Solo tienes que humillarte, reconocer que necesitas esa salvación. Jesucristo lo dijo allá en Mateo capítulo 5 versículo 1. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona pobre en espíritu es aquel que reconoce que no tiene nada, que necesita a Dios. Una persona pobre en espíritu es aquella que sabe que necesita de la presencia de Dios. Si tú hoy quieres ese regalo de Dios, aceptar esa obra maravillosa, yo te invito a que vengas aquí y la recibas. Tienes que venir porque la tienes que recibir. Es como al niño que le dice: ¿quieres este chocolate? Y el niño dice sí, pero no viene por él. El niño tiene que venir por la chocolatina. La salvación hay que venir a recibirla. Es un regalo, es un don, pero un regalo no se recibe si uno no viene. Toca recibirlo, cogerlo, hacerlo suyo. Así que nos vamos a poner de pie, y los que quieran ese regalo, esa obra maravillosa de Cristo, los invito a que vengan aquí al frente y reciban la invitación que Dios hoy les está haciendo. Amén. Damos un aplauso al Señor en esta noche. Amén. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.